Déjame empezar por agradecer muchísimo a Paco como vicedecano y sobre todo a Rafa por la invitación. La verdad es que es un verdadero placer estar, en parte porque es volver a casa, y a Cecilia por comentar el paper. Espero que no le resultara muy molesto. Antes de empezar, tengo que reconocer que tengo tres grandes preocupaciones. La primera es que, como quedó claro en la presentación de Rafa, que agradezco muchísimo, me invitó más por ser amigo que por otra cosa. Entonces puede resultar que os deis cuenta que esto es un poco fraudulento y determinado por las amistades, pero si es así, os quejáis a Rafa y al vicedecano. Yo solo recibí la invitación. Segundo, que esto, aparte de venir a casa, es hablar delante de amigos, compañeros de la carrera. Entonces, que ellos mismos se den cuenta que soy un fraude, eso es peor todavía. Y la tercera es que habéis puesto las sesiones a la hora de la siesta, y con tanto, si veo a gente dormir, la verdad es que he decidido que no me voy a ofender. Voy a creer que no es tanto que la calidad de la presentación, sino que tenéis sueño porque acabáis de comer. Querría empezar por poner un poquito en contexto la investigación, porque yo estoy acostumbrado a presentar ante gente o bien que trabaja política social, o bien que trabaja temas de desarrollo de América Latina, y sé que esta audiencia es un poquito más amplia. Entonces, me gustaría, como punto de partida, el por qué distintos grupos de personas ojalá les resulte interesante. Creo que por un lado, la investigación en general, la presentación en particular, habla a la creciente importancia de la desigualdad en los estudios económicos. Gente como Piketty ha hablado de que la distribución de la renta y la riqueza debería ser uno de los grandes temas de investigación, no más allá del desarrollo en la economía, y tenemos trabajos de hasta Paul Krugman en su versión posterior a trabajar la economía internacional, trabajando en los temas de desigualdad. La política social, y parte de lo que voy a discutir, está muy vinculado de una u otra manera a este elemento. El segundo punto de partida es, ya para aquellos que os interese la economía del desarrollo, que sin duda no solo la desigualdad, sino los elementos que puede aportar la política social están en el centro de los objetivos del desarrollo sostenible, que aprobó las Naciones Unidas, y por tanto son uno de los instrumentos centrales para pensar no solo en los debates de economía, sino en los debates de qué hacemos en términos de la promoción del desarrollo, algo que sé que Cecilia también trabaja. Y en tercer lugar, ya yendo todavía más regional, para aquellos que trabajen sobre América Latina, sin duda los temas tanto de desigualdad como de las políticas en el contexto de la nueva democracia desde los años 80 son uno de los grandes retos a investigar. Buena parte del trabajo, tanto de economía política como de economía en sí mismo, está en esos términos. Por tanto, situaría a la investigación, y espero que la presentación hable de una u otra manera a esos tres grandes grupos, y por tanto informe de alguna manera a los tres de los que estaban. Y se centra fundamentalmente en el análisis de las políticas sociales, pero en el análisis de una forma ligeramente distinta a la que se tiende a hacer en la economía tanto convencional como de desarrollo normalmente. Si lo pensáis, gran parte de la investigación en economía es tomar una serie de políticas sociales, también políticas impositivas, y evaluar los resultados sobre una serie de resultados socioeconómicos. Puede ser utilizar encuestas de hogares y medir cuál es el impacto sobre la distribución de la renta. O puede ser hacer una serie de experimentos, randomized experiments, y evaluar si eso aumenta resultados como la capacidad de lectura o como el nivel educativo, etc. Pero en el fondo, ahí nos estamos poniendo un tercer elemento de la cadena, que es el de los resultados, por así decirlo, intermedios de las políticas. Es decir, a quién están incorporando y de qué manera las políticas. En mi presentación de hoy se sitúa claramente en esto. No estoy evaluando cuánto las políticas sociales son capaces o no de favorecer determinados resultados que queremos tener, sino cómo son la forma en que se están proveyendo. Y para ser más concreto, en el libro del que hacía referencia Rafa, que he elaborado como este paper
con mi colega uruguaya costarricense Juliana Martínez Franzoni, hablamos de la importancia de los resultados universales en la política social. Y los contrarrestamos con los resultados de segmentación. Entonces, ¿a qué me refiero con este elemento de los resultados? A esta diferencia entre si las políticas sociales en su intervención son de carácter segmentado o son de carácter universal. De carácter segmentado nos referimos cuando o bien tienen cobertura variable, es decir, una serie de gente están incorporados a la política de salud, o a la política de pensiones, o a la política educativa, mientras que hay otra serie de grupos que están marginados de esos beneficios, o bien que hay segmentación porque el tipo y calidad de la política que se está reviviendo es insuficiente, políticas de salud que solo cubren las gripes, son importantes, pero dejan al margen toda una serie de problemas en torno al cáncer o en torno a otros temas más graves. Y en tercer lugar, son segmentadas porque los beneficios son inequitativos. Esto es un problema en buena parte de América Latina, donde distintos grupos de población reciben beneficios de carácter muy distinto. Reciben pensiones que son más o menos generosas o tienen acceso a unos fondos de salud que son muy distintos. Este problema de segmentación se contrasta con el universalismo como objetivo. El universalismo como objetivo es aquel tipo de políticas, de intervenciones, insisto, por ejemplo en salud, donde combinadas son capaces de cubrir a la mayor parte de la población, si no a todos, con beneficios relativamente generosos, donde se cubre una serie de riesgos significativos, y a toda la población de forma más o menos igualitaria. Voy a decir que para nosotros, y el libro, más que la presentación, es un análisis de cómo tratar de avanzar al universalismo, el universalismo es positivo por una serie de motivos, mientras que la segmentación es un problema porque contribuye a perpetuar todavía más la desigualdad que está generada en el mercado, puesto que aquellos que tienen mejor acceso al mercado son también los que tienen acceso normalmente a los servicios de salud y de pensiones más generosos y más calidad. ¿Por qué digo que esto es importante? ¿Por qué pensar en la segmentación versus el universalismo es importante? Porque hay toda una serie de investigación, tanto en economía como en sociología y en ciencia política, que pone mucho acento en la importancia del universalismo, es decir, insisto, de políticas que cubren a la mayor parte de la población con beneficios generosos y relativamente similares, por al menos tres motivos. En primer lugar, porque son políticas más redistributivas, es decir, son políticas que aunque están cubriendo a todos, son capaces de cubrir más riesgos a aquellos que menos tienen y por tanto de ser de carácter más redistributivo. Hay investigación económica, por ejemplo, mostrando que la educación primaria y que la salud básica son aquellos más redistributivos precisamente por ser universales. El universalismo es también importante, o es precisamente redistributivo, porque es mucho más fácil de mantener políticamente. ¿Por qué? Porque cuando tienes planes que son muy centrados en los pobres, la clase media y la clase alta tienen muy pocos incentivos para seguir votando y apoyando a que esto se mantenga a lo largo del tiempo. Cuando lo que tenemos es políticas que favorecen tanto a la clase media como a los pobres, el apoyo electoral a estas políticas se da a lo largo del tiempo. Hay un trabajo que lo llama la paradoja de la redistribución, en el sentido que los programas universales acaban siendo más redistributivos. En segundo lugar, porque parte de la visión errónea sobre pobreza versus no pobreza es, si lo pensáis, y este trabajo lo refleja muy bien, es la idea de que la pobreza es una situación en la que estás hasta que dejas de estar. Entonces, muchas veces tenemos la visión de que hay una serie de personas que están por debajo de la línea de pobreza, consiguen mejores empleos, etcétera, consiguen superar la pobreza y ya dejan de ser pobres. Cuando en realidad la relación o la situación de los individuos es de continuo subida y bajada. Es decir, hay toda una serie de personas que están un poquito debajo o un poquito arriba de la línea de pobreza y van bajando, subiendo a lo largo del tiempo. Cuando lo que hacemos es diseñar políticas sociales que solo están centradas en los pobres, lo que hacemos es discriminar a favor de solo los que están justo debajo de la línea.
pero la diferencia entre los que están justo debajo y justo encima suele ser relativamente pequeña. Y ahí la importancia de tener políticas universales que van a cobrar tanto a unos como a otros. Y en tercer lugar es que hay toda una serie de trabajos hablando de la importancia de la política universal, de la que cubre a todo el mundo para reducir el estigma que producen llevar a cabo políticas solo para todos. Marcan mucho el individuo. Por tanto, la pregunta que voy a llevar a cabo tiene sin duda interés para aquellos que trabajamos en América Latina, pero tiene también interés en el sentido de que se va a preguntar hasta qué punto la región latinoamericana cambia en torno a ser capaz de avanzar a la segmentación, hacia el universalismo. Y esto es importante porque la región históricamente en América Latina se ha caracterizado por políticas sociales muy segmentadas. De hecho, al contrario que los países de la OCDE, donde la política social redistribuye renta de forma sostenida, la política social en América Latina, de nuevo estoy pensando sobre todo en salud y pensiones, lo que hacía era perpetuar la segmentación, porque eran aquellos que están en mejores condiciones del mercado los que también tenían acceso a la política social. ¿Cómo? Antes de los años 80, porque era una política de carácter, lo que los sociólogos llaman de carácter bismarckiano, es decir, donde estaba organizada en torno a la seguridad social. Y seguridad social con distintos fondos para distintos grupos de población. Entonces, si eras militar, tenías acceso a un fondo de pensiones, a un fondo de salud, mucho más generoso que si eras profesor, y si eras profesor, mucho más generoso que si eras trabajador del sector informal, donde básicamente no tenías ningún tipo de beneficio. Por tanto, espero que quede claro que esto lo que hacía es dar derechos sociales a los que ya tenían una buena condición en el mercado y excluir a aquellos que estaban informalizados en el mercado laboral. La situación era más o menos extrema según países, pero esa era la característica fundamental. Las reformas neoliberales lo que hacen es dar toda una serie de políticas compensatorias para los más pobres, pero mantienen la segmentación entre aquellos y el resto de la población de la clase media. Hablo aquí de forma muy general, pero Cristina que viene de Uruguay, en Uruguay, por ejemplo, la situación obviamente era mucho menos extrema que en otros países. De hecho, y perdón, no se ve tanto, pero os lo cuento, hay toda una serie de trabajos antes de, en mitad de los 2000, que hablan de la diversidad, de la existencia de distintos clústeres, de distintos grupos de países, algunos de los cuales estaban más cerca del universalismo y otros estaban en la segmentación total. En general, esos tres grandes clústeres eran, por un lado, los países tanto centroamericanos como andinos, este círculo debía seguir un poquito más allá, que eran los más segmentados. Por otro estaban los países del Cono Sur, Uruguay, Chile y en Centroamérica Costa Rica, que eran países donde estaban más cerca del universalismo, aunque también con ciertas desigualdades entre grupos. Y por otro lado estaba tanto México como Brasil, que eran sistemas muy duales, donde la población urbana era bastante universal, es decir, todos los distintos nacionales, mientras que la población agrícola rural estaba totalmente excluida del sistema. Lo importante y lo interesante, y de nuevo los que trabajáis en América Latina sabéis que en el momento del boom de las materias primas, es decir, de la subida de los precios del petróleo y los bienes mineros a partir del 2003, se produce un incremento enorme de los recursos que controlan estos estados y así se produce un incremento significativo del gasto público social en salud, pensiones, vivienda, tanto como en per cápita por ciudadano, aumenta en $945 como media regional, como como porcentaje del PIB, donde hay un incremento de 6 puntos porcentuales. Del 2003 hasta el 2013-14, tristemente, como algunos de vosotros sabéis, del 2014 en adelante las cosas empiezan a ser mucho más negativas. La pregunta, por tanto, y las preguntas que nos hacemos en este paper son, primero, ¿cuánta transformación tuvo lugar? En segundo lugar,
cuáles son los países que consiguen cambiar de lugar, consiguen mejorar de forma más significativa, y también si hay consistencia entre las pensiones y la salud, es decir, si son dos sectores similares o distintos. Aquí sí que me gustaría, porque me hablaba Rafa de cómo muchas veces estas presentaciones, eso me hablaba, porque me decía que hablara un poco del proceso de investigación, muchas veces estas presentaciones las hacemos como un producto terminado, donde parece que ninguno de nosotros tuvimos ni dificultades, ni fue un proceso complejo. Y tristemente, la vida es compleja y no es un proceso acabado. En nuestro caso, por ejemplo, lo que nosotros estábamos más interesados en hacer inicialmente no era comparar países, sino comparar el antes y el después, el 2003 con el 2013. Es decir, ver un poco cuánto los cambios políticos y el cambio del mundo de las materias primas había reducido o no la segmentación en toda la región. Lo que nos encontramos es con un problema de datos muy significativo para los años principios de 2000, mientras que había muchos más datos para el 2013. Por tanto, lo que acabamos haciendo era no lo que pretendíamos inicialmente, y es que en lugar de hacer un cuadro de time series, si lo queréis, de antes y después, lo que hacemos es comparar una serie de países en el momento en que lo queríamos. ¿Es el ideal? No. ¿Es interesante o no? Os lo dejo a Cecilia, que lo decida, a vosotros, y me temo que también reviewers del paper ahora que lo estamos mandando. El caso es que precisamente por esta falta de datos, el paper es mucho más comparando países, pero trataré de mostrar cómo eso también nos dice algo sobre la historia de qué ha pasado durante los años. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de un análisis de conglomerados, que es más popular en sociología que en economía, donde básicamente lo que tratan es, tienes una serie de unidades y lo que tratas es de ver cuáles están cerca unas a otras y cuáles se separan. En este caso, lo que se trata es de tomar una serie de indicadores de generosidad, de cobertura y de equidad y tratar de ver cómo los países se agrupan o no en cada una de las dimensiones. Parte de la contribución del paper es tratar de medir estos elementos. Sabemos, de nuevo, como debilidad de la investigación, que el punto ideal para medir algunas de estas cosas no son solo estas variables. Por ejemplo, en generosidad nos encantaría haber tenido datos sobre listas de espera, porque uno de los grandes problemas de diferencias de generosidad entre distintos países es las listas de espera que existen para determinados beneficios. No existen datos. Por tanto, esto es un intento también de mostrar o de empezar una conversación sobre cómo deberíamos medir estas tres dimensiones. La cobertura, lo que lo hacemos con el porcentaje de asegurados en salud; la generosidad, que lo hacemos tanto con gasto público, con nacimientos atendidos por personal calificado, como procesos más complicados, que son el riesgo de gasto catastrófico, que lo define la Organización Mundial de la Salud como la probabilidad de que una familia entre en pobreza por culpa de una cirugía. Y la equidad. Y hacemos, porque esto es no a través de encuestas de hogares, porque lo que nosotros tratamos es de ser mucho más consistente y sistemático en la comparación, sino con datos de distintos organismos internacionales. De hecho, lo primero que hicimos fue crear una base de datos que acabó con 200 indicadores distintos, de los que de nuevo nos vale muchos menos por la dificultad de medición en algunos casos. En pensiones, de nuevo, perdón que no se vea, esto viene del paper directamente, de nuevo lo que tenemos es una mezcla de cobertura, generosidad entendida tanto en el valor... que estás inteligente. Es inteligente, perdón, que no la toco. En valores de pensiones sociales y no sociales, y luego la equidad es diferencias tanto en cobertura como en valor de las pensiones entre el 20% más pobre de la población y el 20% más rico. Paso entonces ahora a los resultados, diciendo por último que tomamos salud y pensiones por dos motivos, por tres motivos. Uno, porque nos interesa comparar precisamente. En la medida en que muchas veces hacemos historias o hablamos de la política social como si fuera un todo,
que en términos de economía política sigue las mismas pautas. Pero sabemos que no es así. La salud tiene toda una serie de procesos de economía política que van a ser muy distintos que el de otras políticas. Segundo, porque salud y pensiones son los programas más grandes en prácticamente todos los países. Uno es además servicio, mientras que otro es transferencia, entonces tiene esa comparación interesante. Empiezo, por tanto, con el caso de lo que encontramos en salud. Lo que hacen los conglomerados, como os decía, es ver qué países son similares y qué países son distintos en cuanto a su agrupación. Y nos encontramos con tres países distintos, con tres grupos de países distintos. Por un lado están aquellos países que ya partían de condiciones de cobertura bastante alta y por tanto donde la cobertura no pudo aumentar mucho, pero porque ya sus condiciones de partida eran positivas. Estos, si queréis, son los exitosos desde el punto de partida. Y son, para los que trabajéis en América Latina, no sorprenderá, Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, puede sorprender también más Panamá, que es un país de ingreso medio, pero que desde antes tenía mucha cobertura, aunque veremos en un segundo muchos más problemas con la generosidad y la equidad del sistema. En segundo lugar, tenemos toda una serie de países que son los rezagados. Son Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde la cobertura en el 2013 era de solo 40% de los trabajadores. Es decir, solo menos de la mitad de los trabajadores tenían acceso al sistema de seguridad social de salud, y además donde, a pesar de lo mucho que hablamos del gran avance de América Latina, solo había habido un cambio de 12 puntos porcentuales de 2003 al 2013. Y en tercer lugar, tenemos los países que de alguna manera son más interesantes porque son aquellos donde empieza a haber transformación. República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Bolivia y Colombia, donde, como veis, el cambio es de 52 puntos porcentuales, es decir, tiene un enorme aumento del proceso. Y aquí hay tipos de países que son muy distintos y eso lo hace también interesante. Hay Ecuador, que responde mucho a la dinámica de la nueva izquierda latinoamericana, pero hay también países como Colombia, que como veremos en un segundo, es exitoso en todas las dimensiones, que responde básicamente a un modelo neoliberal, pero muy preocupado por salud, en parte por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que podemos también discutir si queréis más adelante. Esto es cobertura, y de alguna manera la región avanza mucho más en cobertura que avanza en las otras dimensiones. Y avanza, no os debe sorprender, porque electoralmente preocuparse por la cobertura es mucho más fácil en el corto plazo que preocuparse por la calidad del sistema o por la equidad. Pues preocuparse por la cobertura es cubrir con algo a nuevos grupos poblacionales que luego, si Dios quiere, van a votar por la elección de partido en el gobierno. Paso a la generosidad, y aquí lo que tenemos es un patrón similar en parte, pero con algunos cambios ya interesantes. Colombia pasa a ser país exitoso. Panamá, como decía, pasa a ser país intermedio con problemas de generosidad, y mostramos también a Bolivia, porque Bolivia es uno de los países donde, pese al aumento del gasto público social, pese a la llegada de la izquierda y del gobierno de Morales, sigue manteniéndose, en el caso de salud, veremos que no en el de pensiones, en una posición muy rezagada. Lo otro que quería mostrar es cómo hay unas enormes diferencias entre países. Por ejemplo, en el riesgo de gasto catastrófico, 50% de la población tiene el riesgo de caer en pobreza si se enfrenta a una cirugía en los países rezagados, en los países centroamericanos. Esto está revelando un sistema que básicamente está dejando al margen a una parte muy importante de la población respecto a el caso de los exitosos, donde solo un 25% de la población. Lo otro interesante para los economistas, perdón, todos sois economistas, pero los economistas de verdad, que no soy yo, esos que solo se miran por el gasto, el gasto no nos ayuda mucho. Por tanto, no os sintáis muy
positivos por ser economista de verdad. Esto no es fijaros el gasto. Es cierto que los más exitosos gastan más, pero los rezagados gastan más que los transformados. Porque en realidad el gasto está escondiendo toda una clase de elementos que van desde ineficiencias en el sistema hasta concentración en pagos por infraestructuras de forma ineficiente, o simplemente están concentrados en los grupos más ricos de población, pero nos están diciendo muy poco respecto a los elementos de equidad y generosidad. En tercer lugar, está en la equidad. No sé cuánto se ve fondo, pero os lo cuento. Los clústeres son similares. Chile, Colombia, Costa Rica y ahora México y Uruguay aparecen como los más positivos, con algunos indicadores realmente positivos. Por ejemplo, en este momento la cobertura en países como Uruguay o Chile es exactamente igual para los más pobres que para los más ricos. Comparar esto con la situación en Guatemala, donde la cobertura de los más pobres es solo un 10% de aquella de los más ricos. O en términos de ineficiencia, el gasto privado es mucho más significativo en los peores, básicamente porque el gasto público es tan de poca calidad que no solo los ricos, sino también los pobres están necesariamente teniendo que acudir a hospitales privados que son necesariamente inequitativos en la medida en que tienes acceso según cuánto pagues. En conclusión, si juntamos todo este cuadro en cuanto a la salud, lo que nos encontramos son toda una serie de países que estaban ya en una situación rezagada, según el trabajo que se muestra antes del 2003, y se mantienen en una situación rezagada con servicios de salud con poca cobertura, con problemas de equidad, con problemas de calidad. Una serie de países, los que os había dicho anteriormente sobre todo, Uruguay, Chile, Costa Rica, con más positivos, y toda una serie de países intermedios donde está la historia interesante de cambios. No sé cuántos brasileños hay, o cubanos hay en la sala. Cuba y Brasil no están por motivos relativamente similares, que tienen que ver con la falta de datos y sobre todo con el hecho de que son sistemas basados en el acceso por derecho, pero en el acceso por derecho es muy complicado saber quién de verdad está teniendo acceso real. El acceso por derecho es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho. En sistemas que son muy equitativos, lo importante es saber cuáles de esas personas tienen capacidad real de acceder a ese derecho, y no tenemos datos ni para el caso cubano ni para el caso brasileño, por tanto tristemente no está en el análisis. Podemos volver luego, si queréis, a este elemento. Lógicamente el trabajo interesante no se acaba allí. De hecho, si hay alguien todavía un poco perdido en su doctorado, aquí una idea, el trabajo interesante es ahora de economía política. Es decir, es por ejemplo, por qué Ecuador sí que es capaz de mejorar en la salud, mientras que en el caso de Bolivia no lo es. O por qué es que Colombia da el salto desde los más atrasados, según la literatura de los 2000, a ser uno de los países que ya aparece como de más éxito. Entonces, ese trabajo de economía política es el complementario y ojalá, Julián y yo esperamos trabajar, pero ojalá también pueda animar a más gente a hacerlo. Paso, por cierto, normalmente cuando hago la presentación en inglés digo, si alguien no me entiende por este acento medio español, inglés, en este caso espero que se entienda, pero si algo que no queda claro, por favor también le pasáis entre medias a algunos comentarios. Venezuela sí es por falta de datos, es decir, Venezuela tiene un problema de encuestas de hogares a partir del 2006-2007, donde simplemente varias de esas funciones no existen. Pero es un poco distinto al otro, que el otro es más por cómo medir esto, cómo medir el sistema, mientras que Venezuela directamente es la ausencia. Paso a las pensiones, y insisto, aquí lo interesante va a ser no solo la historia entre países,
sino que pensemos cuánto de los casos son distintos a la historia que acabo de presentar en salud y cuando son similares. Y aquí, para no aburrir, en lugar de mostrar los clústeres, voy a mostrar toda una serie de estadísticas, pero en realidad en el paper aparecen los clústeres de forma similar a los que mostré anteriormente. En primer lugar, tenemos en pensiones dos formas distintas de medir la cobertura, si lo pensáis. La cobertura se puede medir como cuánta de la población mayor está recibiendo una pensión. Pero se puede medir también como cuál de la población joven, o sea, de menor de 65 años, está pagando, está contribuyendo por una pensión. Y eso no tiene necesariamente son lo mismo. Como veis, tenemos tres grandes grupos. Los grupos positivos, que son aquellos que tienen una población recibiendo pensión relativamente alta, más alta del 60%, y que además tienen una población relativamente alta afiliada a las pensiones. Y de nuevo son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá, es decir, un grupo bastante homogéneo con lo que veíamos en salud. Luego hay todos los países menos homogéneos donde, curiosamente, está Colombia. Todos los avances de Colombia en salud no están reflejados de ninguna manera en el caso de pensiones. Y luego tenemos tres casos interesantes que tienen mucha más población mayor que recibe pensiones que los que están cotizando. ¿Por qué? Porque todos ellos introducen sistemas de contribución, sistemas de pensiones no contributivas, es decir, sistemas de pensiones que son o bien para los más pobres, o en el caso de Bolivia, para toda la población. En Bolivia se introduce una pensión de carácter universal, donde toda la población recibe una pensión. De nuevo, aquí lo interesante es ver la diferencia entre Bolivia y Colombia, y Bolivia y Ecuador. Ecuador con menor, aunque en este grupo con menor cobertura, que es muy distinta a la historia que presentaba en el caso de salud. En temas de generosidad, utilizamos varios indicadores, tanto de pensiones contributivas como no contributivas. Aquí solo quería mostraros uno de ellos, que es tanto el valor de la pensión no contributiva, esta es la que recibe la gente que no ha contribuido a lo largo de los años, como el gasto total que el país está haciendo. Como veis, de nuevo, es toda una serie de países en situación relativamente positiva, sobre todo porque el valor de la pensión contributiva es relativamente alto. Esto está medido entonces comparado con el ingreso per cápita del país. Brasil, como un caso único, donde gracias a la pensión rural es bastante alta y también está gastando bastante, y luego otras pensiones que son relativamente bajas. En Colombia, la pensión no contributiva es de menos del 5% del ingreso per cápita. Como comprenderéis, eso es una pensión que ni asegura ni riesgo ni hace nada. O México, que lo veíamos con una cobertura muy alta, es de el 6% del ingreso per cápita. Entonces aquí tenemos el tipo de ejemplo que yo os mostraba de aumento grande de la cobertura, pero con problemas de generosidad relativamente significativos. Y el último gran problema es que la desigualdad se mantiene a lo largo del tiempo. Esta gráfica lo que hace es mostrar la relación entre la cobertura del quintil más alto y más bajo en pensiones para el 2013 y para el 2000. Y como veis, la mayor parte de países básicamente no mejora. Con la única excepción de Argentina, todo el resto de países o estaba peor en el 2000 que en el 2013 o está igual. Más aún, querría que nos paremos un momento a qué quiere decir este número, Colombia, Bolivia, es que básicamente la pensión, la relación entre el 1 y el quintil más alto es de 1%, es decir, básicamente mientras que la mayor parte de la población más rica está recibiendo una pensión, los más pobres ninguno lo recibe. Entonces hay un problema que no veíamos en salud mucho más grande, de una cobertura enormemente inequitativa. Si ponemos todo esto juntos, varias cosas llaman la atención. En primer lugar, que los países exitosos siguen siendo lo mismo. Costa Rica, Chile, Uruguay, Argentina.
Es decir, el estrato de países más desarrollados latinoamericanos básicamente se mantiene a lo largo de los 2000. Segundo, que hay una serie de países que mejoran, pero que no necesariamente son los que habían mejorado en salud. De nuevo, Colombia o la República Dominicana siguen con sistemas de pensiones que no tienen alta cobertura, ni alta generosidad, ni equidad, mientras que Bolivia mejora de forma significativa. Y lo tercero es que hay un mayor número de países comportándose bastante mal en el caso de pensiones que en el caso de salud. Y de nuevo todo esto nos invita a pensar en cuál es la economía política que está detrás de estas diferencias significativas. En conclusión, quiero hacer tanto conclusiones no analíticas, sino analíticas como conclusiones metodológicas en cuanto a los datos. Respecto a las analíticas, en primer lugar es el hecho de que nosotros no era nuestro punto de partida, pero lo que uno ve en cuanto compara los datos es que en realidad no es tanto que haya muchas Latinoaméricas, sino que a veces la comparación entre algunos de los países no debería ser dentro de América Latina. Es decir, en buena medida Uruguay es un país que se asemeja más a parte de los países del sur de Europa en cuanto a algunos de los resultados en salud que lo que es a Guatemala. Y en parte porque estamos acostumbrados a investigar en términos regionales, que no defendería, por lo tanto, mi sueldo depende de que investigar en América Latina tenga sentido. Aún así debemos ser conscientes de que a veces las diferencias son mucho más significativas y de que, por ejemplo, hay toda una investigación que hacer comparando al cono sur con parte del sur de Europa en términos de políticas sociales. Segunda gran conclusión es que en salud encontramos mejores resultados que en pensiones. En parte eso no es sorprendente. Estamos ante poblaciones relativamente jóvenes, con excepciones como la uruguaya, donde obviamente la salud es un tema de economía política y de preferencia electoral mucho más significativo que el caso de las pensiones. Seguramente también nos encontramos ante estructuras familiares que dan mucha más importancia a mejorar la salud que a las pensiones, puesto que se considera que es la familia la que tiene que apoyar a los mayores de una u otra manera. En tercer lugar, que este es un gran cambio en América Latina, que tiene mucho más lugar en cobertura, es decir, empezar a dar unos beneficios, aunque sean pocos, a los más pobres, que en tratar de reducir las enormes brechas de equidad y de generosidad que existen entre distintos grupos de población. Julián y yo, aparte de nuestro otro trabajo, tratamos precisamente de destacar los costes que este tipo de opción gubernamental puede tener en el medio y largo plazo para generar políticas más universales. Tercero, que hay una consistencia entre cuáles son los países peores y mejores. Es decir, hay consistencia entre pensiones y salud, en que Uruguay, Costa Rica, Chile son exitosos, en que los países centroamericanos y Paraguay no lo son. Pero en cambio, y esto es lo más interesante de nuevo, en términos de pensar la economía, la investigación sobre economía política de cara al futuro, hay una serie de países intermedios donde la historia es muy distinta. Por ejemplo, ¿por qué Colombia avanza en salud pero no lo hace en pensiones? ¿Por qué Bolivia al contrario no lo hace uno y lo hace otro? ¿Y por qué es importante esto? No solo porque es importante en términos de equidad y de política social, sino porque nos empieza a revelar elementos muy significativos sobre la economía política y sobre qué sectores son importantes en otro país, que por supuesto está también vinculado, como no, a la estructura económica y a la estructura de partidos, tanto a la dimensión política como económica y la dimensión. Metodológicamente, dos elementos que creo que pueden ser útiles para aquellos de vosotros que trabajáis mucho con números, aunque sean temas muy distintos. En primer lugar, cómo muchas veces los datos nos determinan las variables, cuando en realidad como científicos sociales y economistas querríamos que fuera al revés. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, enormes dificultades para encontrar datos sobre listas de espera o datos sobre lo que está pesando en el sector privado. Y esto tiene explicaciones. Son datos más complicados de pensar, son datos que no han interesado en general a las instituciones, pero lo que hace es, en nuestra opinión, que estemos poniendo poco acento y poca mirada
a procesos que son enormemente importantes si lo que queremos es, por ejemplo, pensar en el universalismo y en políticas sociales de mayor redistribución. En cambio, si os enseñara la base de datos, hay como 15 datos distintos de cobertura de pensiones con todas las instituciones, el Fondo Mundial, el Banco Mundial, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos ellos haciendo la suya. Porque claro, eso es fácil de medir y además solo les interesa la cobertura de alguna manera. Entonces pensar en que a veces esta investigación debe servir en parte para que constituya una investigación a generar otro tipo de estadísticas, eso en sí mismo es una contribución de parte de lo que podemos hacer. Y en segundo lugar, nosotros cuando hicimos la investigación nos salían toda clase de resultados que no necesariamente nos parecían congruentes, encontrábamos datos que no necesariamente son congruentes con la realidad de los países que conocíamos. Creo que lo interesante de hacer trabajos estadísticos, pero con un número limitado de países que además conoces, es que puedes hacer ese test, esa comprobación entre datos y realidad de forma continuada. Y es algo que aquellos que estáis muy acostumbrados a utilizar datos de bases grandes, igual no pensáis ni un segundo. Solo se trata de limpiar la data para ver si hay datos que son claramente outliers. Pero la realidad es que pensar un poco si los datos que estamos utilizando se acercan de verdad o no a la realidad que estamos viviendo, es un acto que no siempre hacemos, que no siempre tenemos incentivos para hacer cuando lo que queremos es acabar la tesis en 4 años o publicar el próximo paper, etcétera, pero que es de enorme importancia si de verdad vamos a medir la realidad de una forma más rigurosa. Muchísimas gracias y con eso paso la palabra a Cecilia. Nadie se durmió, supongo que había gente en las musarañas, pero nadie se durmió, lo cual agradezco enormemente. Bueno, si no lo duermo yo, Diego. Bueno, buenas tardes a todos y todas. No sé si el aire nos ayuda, si precisan oxígeno, avisen. Bueno, primero que nada, es un placer y un honor poder comentar con la humildad del caso, que como doctoranda tendría que estar sentada del otro lado. Pero bueno, parte de nuestro rol es ser discussant y voy a de alguna manera reaccionar y abrir preguntas para ti y para todos nosotros desde dos lugares. Uno más analítico y de policy, que tiene que ver con mi vida previa al doctorado, esto de contrastar con la realidad o los dilemas de política, y otro más ya mirando como doctoranda, usando tu paper como un ejemplo para todos nosotros que estamos tratando de llegar a hacer papers similares a los tuyos y luchando con ese savoir-faire, que bueno, que es muy particular de este periodo de nuestras vidas. Bueno, entonces desde lo que tú llamabas analítico, que yo veo como desde el policy, ¿no? Mis primeras reacciones, bueno, primero que por supuesto me gustó mucho el paper y bueno, si se quiere de alguna manera filosóficamente me siento muy cerca de los principios que ustedes colocan en el universalismo, la redistribución y la equidad, que miran de distintas maneras, por lo cual me fue muy fácil. Ahora escuchándote, me gustaba cómo retomabas este concepto del continuum, de alguna manera del desarrollo, cuando decías, bueno, veamos la pobreza, no como una condición de la que se sale de por vida, sino más la fluidez de la pobreza, lo que a veces en América Latina llamamos también la cornisa, ¿no? Aquellos que ante un evento, como en el caso que puede ser digamos, el riesgo catastrófico que colocabas, salen de una condición de clase media, bueno, por esa fragilidad de alguna manera estructural que encuentran en muchas de las sociedades que ustedes retratan. Con José Antonio Alonso, trabajando los temas más aplicados a lo que son categorías de países y desarrollo, este es uno de los principios que también discutíamos, de cómo a veces muy fácilmente catalogamos los países por su nivel de renta, y que en realidad es un continuum del desarrollo, y no necesariamente porque un PBI per cápita no salta de una categoría a otra, los países son ricos o pobres, ¿no? Y como esta dualidad de alguna manera del continuum, que ustedes la ven para las personas, digamos, y los grupos sociales, cuando lo vemos más en clave internacional, también es cierta para los países y los grupos de países con los que ustedes lidian de alguna manera más adelante. Me parece que la conclusión regional que sacan ustedes, y perdón porque voy a hablar en Spanglish, porque el paper está en inglés, o sea que además del acento rioplatense, que espero se entienda, y si no me detienen,
Me parece que esta conclusión, a través de la región que ustedes sacaban, del riesgo de gastos catastróficos, bueno, lo primero que me resultaba llamativo era que Argentina es el que aparece mejor como caso, y esto es porque ustedes toman una decisión, conociendo la realidad, de sumar también datos, ¿no? De mirar la obra social, algunos otros factores que hacían a la fotografía. Y aquí leyendo algunos de los argumentos de cuando ustedes se salían, digamos, de la regla, ¿no? Para consideraciones de casos de país, qué importante era esto, conocer el caso que estamos analizando, porque si nos quedamos solo con el indicador duro, probablemente nos perdamos la mitad de la fotografía del fenómeno que queremos estudiar. Y después la fuerte asimetría, ¿no? En el acceso a las pensiones que relatabas al final, y casos, por ejemplo, como Paraguay o Perú, con el boom de las commodities que tuvieron, o sea, lo que fue la transformación productiva de esos dos países. O sea, estos dos países acaban de dar un salto de desarrollo cualitativo en estos últimos 10 años, o sea, se ha modificado el sistema de producción, ¿no? Ha pasado como de la ola rural a la tecnológica en lo que es la producción del agrobusiness en 10 años, cosas que en Europa se hicieron en 50 años, y sin embargo no hay redistribución en términos de acceso. Entonces eso es todavía más flagrante, porque post-boom commodities, ¿qué va a pasar? Porque si durante el boom no logramos modificar en nada, ni en cobertura, ni en equidad, ni en generosidad, digamos, por ejemplo, en pensiones, difícilmente, ¿no? Puede haber un horizonte positivo, más allá de que el diseño de políticas pueda hacer la diferencia. Me parece muy interesante lo que tú planteas, porque todos tenemos esta deformación. Yo no soy economista, pero tengo la deformación de haber trabajado en cómo hacer más eficiente el gasto público en salud, entre otras cosas. Pero claro, ustedes dicen el paper, bueno, el tema no es el gasto, pero en el fondo ustedes hablan de la calidad del gasto, ¿no? O sea, el cómo, el diseño de la política y el cómo se gasta. Creo que deja una agenda de políticas para los países, pero también para los organismos internacionales, que han condicionado buena parte, ¿no? De cómo se movió la agenda, de ir más allá de la cobertura. Me hizo acordar mucho al debate de 2 décadas antes en relación a educación, ¿no? Cuando, o sea, hubo mucho impulso de inversión en cobertura, y lo mismo a nivel internacional, en el mundo en desarrollo, y bueno, cuando se logró la cobertura llegamos todos a la conclusión de que hay que pasar a redistribuir, o a cómo medir la calidad. O sea, el tema de cómo medir la calidad, ustedes lo colocan como falto de indicador, y bueno, todo el tema de la participación del sector privado. Hoy en día, buena parte de la agenda de los gobiernos de América Latina y de los organismos internacionales está de alguna manera en un proceso de enamoramiento de la participación público-privada. En pensiones empezó antes, ¿no? Con las AFJPs y lo que llaman las AFAPs, pero en salud más recientemente en América Latina, en muchos casos copiando el modelo español, hay que decirlo también, en lo que es la privatización o las asociaciones público-privadas. Sin embargo, la capacidad de medir eso es muy frágil, ¿no? Ustedes hablan del gasto privado, pero en lo que es la participación privada en la provisión del servicio, todavía no tenemos datos suficientes. Desde el punto de vista analítico, 2 o 3 comentarios más. Me parece que muy interesante cuando ustedes dicen, bueno, ahora queda la agenda de política económica, ¿no? De tratar de entender los factores que estuvieron atrás, pero sobre todo cómo llaman la atención sobre los casos del medio, o sea, el blurry middle o estos casos de los países del medio, porque a nosotros también nos pasa, cuando diseñamos investigación, nos tentamos muchas veces de ir a mirar la success story, o sea, el mejor caso de política pública, para el cual se sacan conclusiones no siempre trasladables, pero las usamos. O sea, muchas veces cuando elegimos estudios de caso, tiene que ver con buscar los mejores casos. Muy pocas veces se eligen los peores casos para analizar qué no funcionó en términos de reforma social o de política pública. Me parece bien interesante la evidencia que ustedes de alguna manera construyen con la investigación, sobre todo porque no es lineal, ¿no? O sea, es esto de que al mirar cross-policy, o sea, 2 áreas de políticas diferentes, los resultados que sacan son bien distintos. Y esto posiblemente nos pase cada vez que cambiamos de sector, ¿no? Aunque dicen, bueno, en el top, y arriba y abajo son más o menos siempre los mismos, pero los del medio son los más transformadores. En términos de reforma de política pública, siempre cómo funcionaron estas transformaciones que ustedes relatan en 10 años pueden ser las más interesantes para tratar de sacar conclusiones o mirar más allá del caso.
Otro de los temas que me interesó, y ya me va a pasar a la metodología, y esto está como en el medio, lo que ustedes dicen al inicio, y tú empezaste la presentación con esto, de la dificultad que tenemos muchas veces cuando vamos a diseñar una investigación, de separar la medición del resultado, el output, de las políticas y la forma de implementarlas o los criterios de elegibilidad. Yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí me pasó en varios casos de proceso de investigación donde en la propia definición del estudio nos confundimos en lo que es el resultado de la política con lo que son los criterios de elegibilidad o los medios de implementación de la misma. Así dicho, parece muy obvio, tú lo pusiste muy claro en tu slide, pero al momento ese de definición del problema, estos son los típicos dilemas de definición que nos encontramos a veces en los propios decisores públicos que están diseñando la política, ¿no? Se dan cuenta después, ¿no? Porque estos problemas salen tarde. Después, en términos de... El último tema analítico que lo dejaste puesto y quizás puedas profundizar después, cuando decías, bueno, son los ejemplos, no importa los casos, si es Cuba o Brasil, en realidad es más el concepto que decías, bueno, como el principio de cobertura tiene que ver con el derecho, lo que es difícil es medir el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, cuando tenés una definición tan general o genérica, después es difícil ya medir en práctica quién es que tiene la capacidad de ejercer ese derecho. Quizás la pregunta, porque bueno, cada vez más parte de la retórica, si se quiere, de las políticas de igualdad tiene que ver con el ejercicio del derecho, y muchas veces se queda solo, ¿no? en eso, y después no sabemos ni el cómo, ni cómo se mide, y demás, bueno, ¿cuáles son las dificultades que ustedes encontraron en este sentido? Yo no sé si ustedes vieron el paper que es el que va a tener mejores revisiones de los reviewers que las que yo voy a hacer, porque es más para provocarnos a nosotros cuánto nos sirve para pensar nuestros propios papers y aprovechar el tiempo de Diego como investigador y docente educativamente para nosotros. Primero, bueno, la estructura yo creo que es la que nos han a nosotros de alguna manera adoctrinado en los cursos del doctorado, de tratar, y nosotros es un intento, pero creo que ustedes lo hacen muy bien, de exponer de forma clara y sin decorado innecesario. Creo que eso es a veces la dificultad cuando estamos entrando en nuevos temas. Bueno, en la introducción es súper escueta, ¿no? Es más sajona que mediterránea o latina, pero bien, y después como de alguna manera ustedes hacen la caracterización del fenómeno y del sistema a estudiar en la segunda sección, que describen los distintos regímenes. A mí me parece interesante tener un momento en lo que es la sección de metodología, que bueno, muchas veces es lo que más estamos tratando de dilucidar cómo encarar, digamos, como doctorandos, y cómo ustedes resuelven fácilmente. Bueno, el primero es que identifican lo que son los cuerpos de investigación, los body, ¿no? Body research, de los distintos antecedentes sobre la materia, y cómo y por qué cada uno de esos les sirve a ustedes, ¿no? O no, y por eso lo amplían. Eso a veces a nosotros nos cuesta mucho, porque estamos primero hacemos la revisión de toda bibliografía, primero no siempre tenemos claro cuáles son cuerpos, ¿no? Las agrupaciones a veces son más obvias según el tema, a veces no tanto, y después cómo distinguir de los antecedentes de la literatura, cuáles efectivamente nos dan elementos que a nosotros nos sirven para armar nuestro propio marco teórico y cuáles sí y cuáles no. Ustedes se definen que van a ser dos áreas de política, que son las que vimos, salud y pensiones, y deciden trabajar sobre las tres dimensiones de cobertura, generosidad y equidad. Y después, bueno, en los dos casos hacen la visión de conjunto, ¿no? Con nosotros tenemos como las tablas de semáforo. Ahí, después te voy a tirar más preguntas, pero esta es una. Muchas veces a nosotros nos pasa también que tenemos que definir las dimensiones del análisis de lo que estamos haciendo, y a veces hay que ser deals, ¿no? De cuáles son, qué razones te llevan a elegir unas dimensiones y no otras, porque bueno, terminamos haciendo lo que hay información, no necesariamente lo que queríamos al inicio, y optan por la metodología de clusters, y explican básicamente en el paper que bueno, empiezan con una visión de todos los países del mismo clúster en vez de desagregados, y los van básicamente separados por los que se van alejando, ¿no? De alguna manera, el single linkage. No sé si en el grupo tenemos colegas que están pensando en utilizar la metodología de clusters. Hay varias formas, por supuesto, de trabajarla, pero bueno. Sí. En relación a los clusters, ¿cuáles fueron los desafíos de ustedes, digamos, para aplicar la metodología?
Y después el corte, ¿no? Ustedes hacen el corte temporal, que estos son dilemas que nosotros también tenemos muchas veces, que bueno, pusieron 2000, 2003 y 2013 como el fin del commodity boom. Bueno, puede ser muchas veces elegimos una década porque es ¿no? la serie temporal que pensábamos trabajar, pero cuál fue, digamos, el motor que lo llevó a hacer ese corte. Y por último, bueno, ¿cuáles son los criterios por los cuales terminaron eligiendo estos 23 indicadores? Ustedes dicen en la base teníamos más de 500 en pensiones, más de casi 300 en salud. Si tenés relevados más de 800 indicadores, bueno, ¿cuáles son los elementos que tengan, por supuesto, comparabilidad y otros que ustedes encontraron para poder armar este esquema analítico-metodológico que es muy sólido, que es fácil de entender y que permite ver, digamos, los problemas complejos finalmente solo a través de 23 indicadores, pero que logran hacer la cobertura de las dimensiones que ustedes se plantean? Bueno, yo lo dejo por acá por cuestión de tiempo y un poco era más que nada que pudieras compartir con nosotros cuáles fueron las dificultades y cómo esas dificultades a veces nos ayudaron a tomar definiciones con las cuales nosotros también estamos lidiando hoy en día. Gracias. Más que contestar, voy a abrir, si os parece, y luego sí, retomo parte de los... Una pregunta desde el punto de vista de la limitación de los indicadores y cómo dicen el tratamiento. Yo pongo el ejemplo de Colombia. En Colombia existen dos sistemas de salud, el subsidiado y el contributivo. Y ellos tienen, me llamaba la atención cuando tú ponías que Colombia debe avanzar en términos de cobertura y en términos de equidad y de calidad. Cuando los dos regímenes son diferentes en términos de cobertura y de equidad. Entonces quería saber, evidentemente, pues sé que son las bases de datos internacionales a la información que se presenta al exterior, que muchas veces es producida en términos de organizaciones oficiales, pero el sistema en sí mismo está diseñado para que sea, digamos, para que no sea equitativo, para que haya un régimen que sea mucho menos, que tenga mucha menos cobertura que el régimen público, y el régimen contributivo, digamos, a tener una cobertura más amplia. Entonces, cuando fue nacional el año pasado. Entonces quería preguntarte, y sé que en el caso de las pensiones pasa igual en Colombia, y sé que en Chile el sistema fue, me corregí porque no sé si el tema de Chile, pero sé que el sistema fue parecido. Entonces, ¿cómo dieron el tratamiento a esos variables con esos sistemas público-privados que a veces generan esas como distorsiones? Quería preguntarte si habéis correlacionado, en el caso de las pensiones, con la composición demográfica de las poblaciones, porque me da la impresión de que la estructura demográfica es muy distinta según los países, y entonces el grado de cobertura y generosidad de las pensiones se puede ver muy matizado, muy condicionado, porque haya mucha o poca gente mayor. Porque quería preguntarte también por dónde has empezado en esa defensa del universalismo. Yo entendía inicialmente que esa defensa del universalismo la hacías en la medida en que luego a partir de ahí se iba a contrastar las políticas tendentes hacia el universalismo con otro modelo alternativo que se crea, digamos, aquel que orienta o concentra la política social hacia los más pobres, ¿no? de targeting muy claramente hacia pobres. Sin embargo, luego, en el tipo de análisis que nos has mostrado, da la impresión de que lo que tenemos son unos países que bien no tienen nada, pues lo que tienen en todo caso es una especie de targeting para los ricos. Entonces, si lo que venimos es un targeting para los ricos, claro, evidentemente cualquier política que tienda hacia un cierto universalismo, tiene cobertura, generosidad, equidad, es esencialmente positivo. Pero y esto está bien, pero se me pierde un poco el debate. Bonito creo que sería el de, bueno, pero al final, en ese dilema entre concentración por el universalismo, ¿qué es mejor? ¿Hay algún país de los que hayáis analizado que en el punto de partida, en los 90, pudiera ser caracterizado realmente como un país que haya implementado una política de targeting para ver a partir de ahí si estos en concreto, también como otros, han avanzado, por lo tanto renunciando o abandonando hacia un mayor universalismo, y desde ahí luego poder analizar si ese avance hacia un mayor universalismo ha sido positivo o negativo en términos de resultados con respecto al modelo anterior?
Quizá lo de Colombia se me ocurre que a lo mejor el que haya avanzado unas cosas y no en otras, porque en una de las facetas o dimensiones haya preferido quedarse, si es que Colombia lo tuviera, en un modelo de target para pobres, no lo sé, algo por ahí. Porque se me pierde un poco luego en el tipo de análisis que se hace ese debate que me parece que es el rico, que es el bonito, que es el de contrastar un modelo u otro de política social. Mantenernos un poco el modelo liberal de los 90 de concentrar todo el esfuerzo solo en los más pobres o intentar con políticas más universales. Dejarme que retome estas y luego voy si hay más preguntas. Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias a la audiencia. No trataré obviamente de contestar a todos los comentarios, porque muchos son para pensar en etcétera, salvo un par que me parecen importantes. El primero es la construcción de los indicadores. Creo que la construcción de los indicadores es complicada en la medida en que tiene que ser flexible pero no arbitraria. Esa diferencia entre flexible y arbitraria me parece fundamental a medida que vosotros mismos trabajéis en las investigaciones. Por flexible me refiero a la idea de que tú tienes que saber claramente lo que quieres medir, pero que no vas a ser capaz de medirlo en muchos casos como uno desea. Por arbitrario me refiero que no vale hacer trampas, es decir, que no vale quitar un indicador que vaya a hacer cosas que están. ¿Nosotros cómo empezamos? Nosotros empezamos diciendo, bueno, en el libro hablábamos de universalismo en términos de estas tres dimensiones, no lo medíamos particularmente bien y por tanto el primer esfuerzo es, en el mundo ideal querríamos medirlo de estas maneras. Y entonces buscamos indicadores que tuvieran que ver con esto. Y como ya digo, por ejemplo, en ese mundo ideal, listas de espera hubieran sido enormemente importantes. En ese mundo ideal, tener datos de diferencias entre el sistema contributivo y no contributivo en cuanto a prestaciones hubiera sido enormemente importante. Una vez construidos todos los indicadores, vemos que para muchos no existen y por tanto que tenemos que utilizar menos. Y incluso para los que existen, vemos que no existen para todos los países. Y para nosotros la investigación solo tenía sentido en la medida en que cubría la mayor parte, no a todos como habéis visto, pero la mayor parte de la región. Y es de ahí, de ese triple proceso, del que salen estos indicadores en concreto, pero también salen ideas claras de lo que no estamos midiendo que deberíamos medir. Que en parte son ideas para nosotros seguir pensando, pero en parte son también ideas para cuando uno se reúne con organismos internacionales o para cuando uno decir, bueno, es que si esto nos interesa, esto es lo que hay que empezar a medir que no estamos midiendo. En ese sentido, nosotros, parte del mensaje de nuestra investigación, no tanto solo en este paper, sino en el libro, es la necesidad de separar la arquitectura de la política de los resultados de la política. ¿A qué me refiero con eso? Es distintos países tienen combinaciones muy distintas entre, por ejemplo, lo contributivo y lo no contributivo, entre cuánto hay de targeting versus cuánto hay de... Y eso nosotros lo discutiríamos en otros papers dentro de la arquitectura. Esta es la forma combinada en que los países tratan de intervenir. Pero cada arquitectura va a dar lugar, combinando todos los distintos programas, a unos determinados resultados, en cuanto a equidad, generosidad y cobertura. Entonces el intento es de mezclar, de medir las distintas cosas combinadas en cuanto a resultados. Entonces, ¿qué continuamos, perdón? Manuel, ¿qué te contestaría Manuel en el caso de Colombia? Por un lado, que nosotros no queríamos separar en cuanto a arquitectura lo no contributivo y lo contributivo, porque nuestro objetivo era mezclar la combinación que da la combinación de los dos. Y en buena medida los resultados que tenemos muestran eso. Lo que pasa es, y cada vez que lo hemos presentado, si hay alguien de Colombia nos lo ha dicho, es que hay aún en un sistema que está moviéndose hacia la equidad entre los dos sistemas, en gran parte por presión de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, existen diferencias que tienen mucho más que ver, por ejemplo, con lo geográfico.
con el número de prestadores en distintos sitios. Y entonces eso vuelve al primer punto de partida. Claramente no estamos siendo capaces de medir todas las distintas dimensiones de la inequidad. De hecho, dos papers complementarios que queremos hacer es precisamente tomar la salud solo y las pensiones solo e ir tratando de excavar más allá en una serie de países claves, uno sin duda va a ser Colombia, para ver detrás de esto cuál es la historia que existe. Cuando presentamos Colombia ha habido dos reacciones. Una, la tuya, educada, en la que dice, bueno, pero hay estas dimensiones, pero no renuncia a los resultados que hemos presentado, y otra que directamente dice, no, es que Colombia es un desastre y sigue la inequidad. Yo ahí sí que le diría que es el equilibrio entre poner en cuestión los datos, pero no del todo, es decir, los datos están y nos están diciendo una realidad y tenemos que tomarla en serio, y creo que esa realidad diciendo es que Colombia ha avanzado muchísimo, aunque le queda mucho avanzar en las tres dimensiones. Pedro, en cuanto a la estructura demográfica, creo que sin duda para hablar de los determinantes de economía política de los distintos resultados tienes toda la razón, es decir, que una vez en ese paper de pensiones que también va a la estructura, en cuanto a evaluar lo tengo menos claro en la medida en que, por ejemplo, la cobertura lo que está midiendo es de toda la población adulta cuál de ellas está recibiendo pensiones. O en la equidad está comparando a distintos grupos de población en sus propios términos. Por tanto, no estoy tan seguro que necesariamente debiera ser incluido aquí, tanto como que sin duda va a ser un factor central porque algunos países avanzan más que otros, es decir, poblaciones cuanto más jóvenes en realidad, aunque probablemente tengan menos presiones de economía política, también lo tienen más fácil en la medida en que tienen que cubrir a menor población. Entonces no lo hemos mirado, pero me pregunto si no es más algo que debemos mirar en cuanto a explicar las diferencias, resultados, que en cuestionar los resultados mismos. Rafa, hay una... A ver cómo consigo contestar. Hay un elemento en que nosotros no tratábamos de explicar. Es decir, ni en el libro ni aquí nosotros tratamos de comparar el targeting con el universalismo. Para bien y para mal, el libro parte del principio normativo que trata de demostrar, pero reconozco un principio no demostrado por nosotros, sino basado en la literatura secundaria, de que el universalismo es mejor que otros sistemas. Y la pregunta que se hace entonces es, el libro es cómo construimos universalismo y esto es cómo tenemos resultados más o menos segmentados. ¿Eso no es una deficiencia? Yo creo que no, en la medida en que son dos preguntas distintas y que hay bastante evidencia de que las políticas universales pueden ser más complejas políticamente, pero son ideales desde un punto de vista. Pero defendiéndome de forma más simple diría, no, porque no es la pregunta que tratamos de explicar. Ahora bien, lo que sí está detrás también de tu pregunta es, no es tan importante los resultados como las arquitecturas de llegar a esos resultados, es decir, como la forma en que distintos países lo consiguen. Y ahí diría que sin duda. Es decir, en el fondo, en nuestro trabajo anterior y en nuestro trabajo espero futuro, cuando nosotros criticamos que se trate de avanzar solo desde lo no contributivo, es decir, solo desde empezar a cubrir en salud a los más pobres, el caso mexicano, lo hacemos porque creemos que eso va a crear una economía política que no va a llevar al universalismo en el largo plazo, es decir, que no va a llevar a reducir las diferencias en prestaciones entre distintos grupos. ¿Por qué? Porque estás creando grupos segmentados que tienen solo intereses en mantener lo suyo. Y por tanto la clase media, al estar separada totalmente de los más pobres, que son los que entran a través del targeting, nunca van a incluirse uno con otro. Mi tercera respuesta es que para hacer exactamente lo que tú querrías, es mucho mejor no centrarse tanto en un elemento de política, salud, pensiones, etcétera, sino en la política social en su conjunto.
porque gran parte del instrumental de targeting no ha sido en salud y pensiones, sino que ha sido, por ejemplo, en transferencias condicionadas. Y ese es otro debate importante, útil, que dado lo que me has dicho, trataremos de intervenir, y de la próxima vez que me invites, ojalá sea eso lo que hablemos, pero es en el fondo otro debate relativamente distinto. Y lo último que me gustaría es aclarar el caso de Brasil y Cuba, porque creo que es enormemente importante, también para revelar las enormes limitaciones. Reconozco que es una limitación del estudio directamente, que espero que los reviewers no lo noten suficientemente, pero que claramente lo es. Y es el hecho de, básicamente, el problema es que todos los países de América Latina tienen un principio universal de salud. Es decir, todos ellos tienen una salud pública en donde supuestamente prometen a todo el mundo acceso. Pero claro, si alguien ha ido a Guatemala, esa promesa de acceso es irrelevante, en la medida que ni existen los medios ni el cumplimiento real de ello. Entonces el problema es que en Cuba seguramente sí se da ese principio y también se dan los resultados, pero no tenemos forma de medirlo. Entonces nosotros decidimos medir cobertura con una forma distinta, que es la cobertura de la seguridad social, de aquellos que contribuyen a la seguridad social. Pero eso hace que no puedas meter ni a Cuba ni a Brasil, porque Cuba y Brasil no tienen seguridad social. Entonces la no inclusión es más un problema comparado con lo que está pasando en otros países. De nuevo, idealmente, ¿qué es lo que querríamos? Y de nuevo, ojalá en el futuro, aunque hace falta muchos más fondos, es tomar las encuestas de hogares y ver cuál es el acceso real a cualquier tipo de sistema de salud, el que sea, y compararlo de forma sistemática entre países. Lo que pasa es que eso exige, uno, ir a la encuesta de hogares de cada uno de los países y asegurarse que la pregunta que se está haciendo a cada uno de los ciudadanos es la misma, porque claro, esa suele variar a lo largo del tiempo. Y de nuevo, con eso también que sugiero que aquellos que estéis haciendo doctorado entendáis siempre el doctorado como un paso inicial en un proceso de investigación que ojalá vaya a durar mucho más tiempo. Entonces, estéis dispuestos a ver las debilidades y siempre que uno sea honesto respecto a esas debilidades, sepa que luego va a haber una segunda y tercera y cuarta oportunidad, si nos quiere en la vida y no seguimos con buena salud, para ir profundizando en algunos de esos elementos. ¿Tiempo para una pregunta? Enhorabuena por el trabajo. Y quería hacer una pregunta que realmente pues, de Latinoamérica, pero muchos de los países en el mundo podrían tener cierta relación con Latinoamérica, creo que con el Magreb, con Marruecos o con Argelia y muchos otros países que tienen, digamos, el sistema de salud que han sido promocionados en los últimos 30 o 40 años. Y si no sería interesante, quizás como continuación, hacerle un poco este paralelismo entre países que pudieran tener un cierto desarrollo parecido a Latinoamérica, ¿no? Y ver si sus políticas de equidad han seguido otro camino, si es cierto que en muchos países del Magreb y quizá Marruecos copian un modelo más francófono, esos sistemas de no solamente salud pública, sino también de privada con autoridades. Sin duda, muchísimas gracias por la pregunta. Sin duda, y de hecho nosotros, de nuevo, no tanto en este paper como el libro, que vuelvo a decir, es lo que decía anteriormente, vemos de verdad como un punto de partida con enormes debilidades, pero es una invitación a pensar en la conexión entre las arquitecturas, es decir, la forma en que distintos países proveen estos servicios y los resultados. Si somos más o menos exitosos, lo más exitoso, yo creo, de un investigador, o las dobles, sobre todo de desarrollo, es o afectar en políticas o conseguir que otros vean el enfoque suficientemente interesante como analizar otros países. A mí me encantaría que, esa es una, me encantaría que hubiera más trabajos de campo tratando de vincular una y otra cosa. La otra posibilidad de extensión es, por supuesto, hacer trabajo más cuantitativo tratando de extender algunos de estos indicadores. Me parece también enormemente importante y se podría hacer con clústeres o tratando de ver econométricamente parte de los determinantes. Mi única duda y mi único problema es la que explicaba anteriormente, y es que ahí te das el salto a no vincular realidades con datos. Y ahí
creo que es interesante, pero que corres el riesgo de empezar a decir cosas de las que directamente no sabes suficiente porque no sabes suficiente de la realidad. Entonces es un equilibrio constante que creo que del que hay que ser muy, muy consciente. Para acabar, aparte de como muchísimas gracias por las preguntas que me dan muchísimo para pensar, querría agradecer a Cecilia lo que nos decía de la estructura del paper, y sí que, si me lo permitís solo un segundo, como coeditor de una revista solo de estudios latinoamericanos, del Journal of Latin American Studies, un poco hablar de cuáles son las 3 debilidades en esto que decía cuando recibimos papers, que creo que pueden resultar útiles en cuanto a pensar para aquellos sobre todo que queráis publicar en un lugar multidisciplinar. Creo que son 4 fundamentales. Uno es que la pregunta esté poco clara. Es decir, la idea de que una pregunta no claramente, y esta es la más obvia, pero la segunda es la poca vinculación entre el marco teórico y la evidencia empírica que traemos. Como nos enseñan que tenemos que tener un marco teórico, evidencia, pero pensar más en la vinculación entre uno y otro creo que es enormemente importante. La tercera es separar mucho entre evidencia, y para muchos de vosotros los más cuantitativistas es menos importante, para otros, para nuestro trabajo es mucho más, separar entre la evidencia primaria y la secundaria. El mundo latinoamericano todavía está muy dado, por ejemplo, a los essays muy basados en literatura secundaria. Y básicamente una buena parte de los journals, al menos en inglés, eso lo van a descontar casi por definición, porque quieren saber cuál es la evidencia primaria que estás tratando. Y el cuarto, que parece muy obvio, pero no lo es, entender de verdad la audiencia de cada una de las revistas. Es decir, entender qué es lo que, y si eso exige a veces escribir al editor y decirle esto es lo que necesitamos, y eso es un conflicto siempre, porque por ejemplo, como nos preguntaba el compañero con el Magreb, este mismo paper puede ser pensado para una literatura mucho más amplia. Entonces depende cuál sea la revista y cuál es la audiencia, debería ser de una u otra manera. Pero muchísimas gracias sobre todo a Rafa, ojalá haya quedado claro que era sobre todo porque soy amigo, pero no solo por ello. Y si alguien tiene preguntas, comentarios, etcétera, o bien la presentación, o bien Rafa, o bien paper, tiene mi correo, y yo con mucho gusto los contesto por correo electrónico también. Gracias. Muchas gracias.